El fabricante Stellantis ha dado un giro brusco y ha empezado a utilizar desde el pasado mes de agosto en España aceite 5W30 de alto HTHS para los motores 1200 PureTech. En concreto, están utilizando en los concesionarios oficiales el modelo Total 5W30 RCP, y este modelo se caracteriza por ser un modelo de alto HTHS que cumple con ASEA C3. Este modelo de aceite ya lo he probado en el canal y te dejo un enlace en la parte superior derecha para que puedas echarle un vistazo. Bien, si no quieres utilizar este modelo de aceite de este fabricante, existen otros fabricantes que cumplen con esta norma que deben de, digamos, de utilizar a partir de mes de agosto del año 2024 las mecánicas 1200 PureTech. En concreto, la norma es FPW 955535-03. Por ejemplo, el fabricante móvil tiene el modelo ESP Fórmula P 5W30 que cumple exclusivamente la norma del fabricante Stellantis o PSA. Motul también tiene un modelo de aceite llamado Specific 5W30 exclusivamente con la norma FPW 955535-03. Seguramente los demás fabricantes también tienen aceites que cumplen esta norma del fabricante PSA de manera oficial, pero hay que llevar cuidado porque existen muchos que solo y únicamente están anunciando de que sus aceites tienen, digamos, una especie de recomendación pero no cumplimiento de manera oficial. Por lo tanto, para el usuario final debe tener alto y claro de que la palabra recomendación y cumplimiento de manera oficial no es lo mismo. Por ejemplo, el fabricante Ravenol ha elegido tres modelos de aceite que está recomendando de que pueden ser utilizados donde se requiere la norma del fabricante PSA o Stellantis FPW9555535-03 y en concreto los modelos que ha decidido el fabricante Ravenol que se pueden utilizar son el modelo VMP, HLS y el modelo SMP, todos ellos en viscosidad 5W30. Al no cumplir de manera oficial esta norma del fabricante PSA y tan solo y únicamente estos tres modelos de aceite son una recomendación, debes de tener precaución ya que puedes tener futuros problemas con la garantía del fabricante. Bien, ya es suficiente, he dado varios ejemplos de varios principales fabricantes de modelos que se pueden utilizar. Ahora me gustaría centrarme en, digamos, en algo bastante interesante, bastante importante, a lo que respecta a lo que es el propio paquete detergente y neutralizante. Si observamos las formulaciones de diferentes aceites, los paquetes detergentes y neutralizantes son exclusivamente basados en calcio, básicamente hasta como un máximo diría 1800 partes por millón, y muchos de estos aceites no contienen magnesio. Por lo tanto, nuevamente esto es una confirmación más de que el uso de magnesio no es estrictamente necesario para el efecto LSPI. Bien, para los que no saben, el efecto LSPI es un preencendido a baja velocidad que pueden sufrir los motores modernos turbo de gasolina con inyección directa. Básicamente es un efecto muy tímido porque puede llegar a destrozar prácticamente el motor. Entonces, los aceites con las normas API-SP, ILSAC, F6A suelen llevar una proporción de calcio y magnesio, pero muchísimos aceites europeos, digamos, no tienen este paquete detergente y neutralizante compuesto por calcio y magnesio. Según ASEA, los aceites bajos en calcio son suficientes para poder prevenir este tímido efecto LSPI. Por lo tanto, estamos viendo ciertos aceites que conocemos de que no contienen magnesio, de que están específicamente aprobados por el fabricante, y por lo tanto es de entender que un paquete detergente y neutralizante compuesto solo y únicamente por calcio hasta 1800 partes por millón
es completamente válido para estos motores. Y ahora me gustaría mencionar algo que no se suele mencionar en, digamos, a lo que respecta a ese tímido efecto LSPI. Se sabe que con aceite usado el efecto puede aumentar hasta 5 veces. Por lo tanto, no hay que darle solo y únicamente importancia al paquete detergente y neutralizante del inicio, sino también hay que matizar siempre de que los contaminantes también tienen un efecto en, digamos, en la producción de este fenómeno. Es tanto, digamos, la magnitud de ese problema es tan evidente y tan grave de que el estándar, digamos, el futuro estándar ILSAC GF7 va a empezar a tener en cuenta este aceite usado y no solamente el aceite virgen. En cuanto a los aditivos específicos para las correas húmedas, mucho me temo que todo esto es un mito. Si esto fuera así, supongo que los demás aceites los deberían de tener también, o que literalmente tales aditivos no existen. Bien, en el siguiente vídeo voy a revelar qué sustancia está utilizando la industria de fabricación de correas bañadas y correas húmedas para poder prevenir el tímido efecto de hinchar la correa de distribución. Bien, voy a publicar un vídeo exclusivo por separado de este para poder comentar en profundidad todo ese tema del hinchazón de la correa de distribución. Básicamente considero de que los vídeos hay que hacerlos lo más cortos posibles y más concretos posibles. No mezclar 300 tipos de información porque es muy fácil de que una persona se haga un lío con toda esta información. Ahora me gustaría dar a conocer un caso bastante interesante, un caso que puede interesar a más de un usuario. Se ha puesto en contacto un usuario que ha tenido problemas de consumo de aceite con esta mecánica 1200 PureTech. Actualmente está a la espera de que el fabricante le diga si va a asumir la responsabilidad de reparar este motor. Bien, el usuario en concreto ha presentado todas las facturas de mantenimiento que ha realizado y el propio recepcionista del concesionario oficial le ha comentado que debería de haber utilizado el aceite 5W30 y no el aceite 0W30. Bien, estaré bastante pendiente de este caso para ver cómo acaba y si finalmente el fabricante asume, digamos, lo que es la reparación de este motor en garantía. Hay que ver desde qué fecha exactamente el fabricante PSA ha decidido utilizar el aceite RCP 5W30 en sustitución de los aceites 0W30 y los 0W20 que ya estaban utilizando algunos motores. El usuario afectado me ha pedido información de si yo dispongo de un boletín oficial para poder justificar esta acción de cambio de aceite. La verdad es que yo ya sabía el tema de que en Grecia se ha empezado a utilizar el modelo 5W30 RCP y lo he compartido en los propios vídeos. Incluso si observáis en el propio vídeo del modelo 5W30 RCP, he puesto captura de pantalla de información donde está exclusivamente indicado de que este modelo de aceite se puede utilizar en las mecánicas 1200 PureTech. En su momento de publicar este vídeo no le di mucha importancia porque yo no tenía esta información contrastada. Bien, a los pocos días de haber compartido esta información de que en Grecia se está utilizando el 5W30 RCP, un suscriptor me confirmó de que en España también han empezado a utilizarlo. Y por lo tanto, para mí ya prácticamente no es que era una sorpresa, sino simplemente yo sabía de que tarde o temprano, aquí en un país cálido como en España, que tiene un clima muy similar al de Grecia, probablemente no tardarían mucho en aprobar este modelo de aceite. Para poder contrastar esta información, yo se lo comenté a un usuario, a un suscriptor, en concreto que se llama Andoni,
y Andoni ya me había enviado bastantes muestras de aceite usado. Hemos hecho un análisis de aceite usado y este usuario llamó directamente a concesionario y tal. Y en ese concesionario le confirmaron efectivamente de que a partir del mes de agosto en España también están utilizando el modelo 5W30 Total RCP. Buscando he encontrado información de que fuera de España, a finales del 2023, se toma la decisión por parte del fabricante de llantas o PSA, como queráis, de que se decide utilizar el aceite 5W30. Por lo visto, ellos han hecho todas las pruebas, todos los estudios necesarios para poder verificar de que este modelo de aceite es el más indicado para estas mecánicas. Y en concreto, desde finales de febrero y principios de marzo del año 2024, este modelo de aceite Total RCP 5W30 se empieza a utilizar de manera más, digamos, de forma habitual en muchos concesionarios europeos. Bien, eso es todo. Espero que esta información te haya sido útil para tener en cuenta y utilizar el aceite que se debe de poner actualmente en estos motores 1200 Pure Tech. Los mecánicos de pequeños talleres igual no están al día de las actualizaciones de los fabricantes y conviene utilizar el aceite correcto para no tener problemas con la garantía en un futuro. No te pierdas el próximo vídeo donde daré información relevante para estas mecánica 1200 PureTech. Si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para poder recibir futuras publicaciones. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.